Un poco de la historia, las comunicaciones, sistemas de banda ancha, tal. En uno de los temas trascendentales en las comunicaciones, ¿sí?, que es el manejo de la escala logarítmica. Buenas tardes a todos los que están ya en casa, todos los que están aquí. Muy bien. Pero pues ya podemos grabar la clase, pues, si acaso. Recording in progress. Listo, ya me veo. ¿Sí? Entonces, las medidas logarítmicas en sistemas de comunicaciones son herramientas prácticamente indispensables a la hora de analizar las señales. Yo les contaba a ustedes, ¿sí?, digamos, de lo que hay en la industria de las comunicaciones, ¿sí?, transmisores del orden de los kilovatios, ¿sí? Vamos a tener transmisores del orden de los 10 kilovatios de potencia, ¿sí?, y tener señales recibidas del orden de los 10 a la menos 15 vatios. Esto estamos hablando de femtovatios, ¿cierto? Que un ejemplo es la potencia de la señal GPS. Entonces, estamos hablando, ¿sí?, por ejemplo, estas son estaciones de radio, ¿sí? Entonces, estamos hablando del orden de 10 a la 4 vatios y aquí del orden de 10 a la menos 15 vatios. Todo esto lo tenemos en una gama de opciones en el universo de las comunicaciones, ¿sí? Entonces, de aquí a aquí, pues, si yo los quisiera poner sobre una misma rejilla de análisis, ¿sí?, pues sería imposible, ¿sí?, ver esta señal acompañada de esta, ¿sí? Usando las escalas logarítmicas es posible verlas, ¿sí? Es posible analizar un span de medida, ¿sí? Porque, por ejemplo, 10 a la 4, si lo dejaran en una escala lineal, digamos que sea una señal coseno, ¿sí? Entonces tenemos 10 a la 4. Y la otra señal está en el orden de 10 a la menos 15. ¿Qué sería? No sé, ni un punto, ¿sí?, si lo veo sobre una escala lineal comparado con esa medida, ¿sí? En escala logarítmica, el dB aparece, ¿sí?, en honor a, pues, a Graham Bell, ¿sí? De hecho, lo que él propuso fue un Bell, simplemente hacer la traducción del 10, perdón, del logaritmo en base 10, ¿sí?, es igual al logaritmo en base 10 de una potencia cualquiera, o de una ganancia cualquiera. Eso era el Bell, ¿sí? Y un decibel, ¿sí?, un decibel corresponde a 10 logaritmos de una potencia cualquiera, ¿sí?
En el caso, cuando hablemos de potencias, tenemos que hablar con un nivel de referencia. Por ejemplo, en el caso de un vatio. Recuerde que el logaritmo siempre nos va a manejar funciones o cantidades adimensionales, sin dimensiones. Entonces, esta potencia está en vatios, esto estaría en vatios, ¿cierto? Entonces, es simplemente para simplificar y darle una connotación de potencias. Existen también dBs de ganancia, por ejemplo, cuando tenemos un sistema entrada-salida, entonces simplemente tendríamos 10 logaritmo en base 10, que quizá ustedes ya lo, de la potencia de salida, sobre la potencia de entrada. ¿Sí? Para el caso de ganancia. ¿Ganancia de quién? De un sistema. Para el caso de la potencia de una señal. Entonces, si pasamos estas cantidades a dBs, ¿sí? Pasamos estas cantidades a dBs, tendríamos que esto es igual, ¿sí?, a 40 decibeles. ¿Cierto? 40 decibeles. Logaritmo en base 10, de 10 a la 4, es 4 por 10, 40. ¿Sí? Yo no sé si recuerdan las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? De 10 a la menos 15 vatios sería igual a menos 150 dBs. Entonces ya aquí ustedes tienen tienen una línea de operación de 190 dBs. Es un poco más cuantificable versus, ¿sí?, estas dos cantidades en vatios o en escala lineal. Entonces, por eso nosotros, ¿sí?, y cuando operemos los equipos del laboratorio, vamos a entender el por qué. ¿Sí? Vamos a entender el por qué no se maneja en escala lineal. Incluso esos equipos permiten ver las señales en escala lineal. ¿Sí? Pero hay señales que existen o pueden coexistir con señales vecinas. ¿Sí? Y el nivel de potencia, ¿usted todavía tiene el Wi-Fi Analyzer ahí? ¿Sí? Puedes darme la potencia actual en dBs. Está en dBm. Ya le hago una ligera traducción. La fuerza. Potencia, sí, correcto. Bueno, ellos lo traducen mal, la fuerza. Menos 30 de... Es un valor aproximado. Si entre más se acerque a la fuente, ¿sí?, al router que tenemos acá, va a llegar a menos 30, que es lo máximo permitido. dBm. Entonces, eso sería esa señal que el máximo permitido está en el orden de 10 a la menos 6 vatios, ¿sí?, que es la señal de internet inalámbrico que nos indica su compañero, perdón. 10 a la menos 6 vatios, ¿sí? O un microvatio de potencia, ¿sí? Y eso nos traduce 10 a la menos 6 y lo pasamos, queda menos 60. ¿Sí? Es una traducción, ya ahora les explico el porqué del dBm al dB. Eso hace parte de la clase como tal. Eso hace parte de la clase explicar. Pero entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes más o menos me entiendan el porqué. ¿Sí? Ya son medidas cuantificables. Por ejemplo, la diferencia entre una señal Wi-Fi versus una estación de radio, ¿sí?, son 100 dBs.
¿sí? Y en los span de medida de algunos analizadores llega hasta 100 dB. ¿Sí? Entonces puedo analizar esta señal y esta señal, o incluso puedo analizar esta señal y esta señal. La diferencia son 90 dB. ¿Sí? Entonces es una escala que permite, vamos a agrupar los grandes con los pequeños, ¿sí? O los medianos con los pequeños. En escala lineal, los grandes se pueden ver con los grandes, los pequeños con los pequeños. No es tan interesante, no es tan interesante como la medida en escala lineal. Entonces, ese es el porqué del día a día de nosotros, ¿sí? Y cuando ustedes encuentren equipos de medida, tanto acá en los laboratorios, como en su vida profesional, ¿sí? Como en su día a día, por ejemplo, un compañero allí con la aplicación, ¿sí? No está la medida en vatios, está en dBs, ¿sí? Ese es el porqué de esta clase y ahí le vamos a dar a hilar finito para que quede todo claro. ¿Listo? Cuéntame. Bueno, es que mirando la 1.2 sería una aplicación de análisis de espectro, pero no lo veo como que descifrar, o sea, cuando uno ver y literal casi unos decibeles que el wifi. Sí, ya vamos para allá. Ya vamos para allá para que entiendas esa señal. ¿Sí? Entonces nosotros podemos medir ganancia, potencia. La ganancia cuando la potencia de salida es menor que la potencia de entrada es una ganancia negativa acá en escala logarítmica y ustedes saben que cuando la potencia de salida es menor que la potencia de entrada, eso se llama atenuación, ¿sí? Pero sigue siendo una ganancia. Acá en comunicaciones, ojo ahí porque es un tema que a veces los confunde, cuando hablan de atenuación, ¿sí? Se dice atenuación y se da en magnitud. Por ejemplo, 10 dB de atenuación. ¿Sí? Si estoy sumando, tengo que tener en cuenta ese signo negativo, que está disminuyendo la potencia de una señal, la atenuación. ¿Sí? Es normal decirles, hablarles de ganancia positiva, ¿sí? O de ganancia negativa, o hablarle de atenuación positiva, pero a la hora de compararlo con un nivel de ganancia, se toma un signo negativo, ¿sí? Se puede medir el campo eléctrico, el campo magnético en dBs, ¿sí? Simplemente ¿qué cambia? Cambia el nivel de referencia, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos, ¿sí? De la potencia en dBs, la potencia de una señal, yo lo puedo referir al nivel que quiera, ¿sí? Entonces, algunas señales, ¿sí? Algunas señales como estas, incluso bajan a niveles de referencia menor al vatio, ¿sí? Y yo tengo un estándar de señales recibidas como esta, ¿sí? Entonces tengo que bajar el nivel porque si lo manejo en escala en dB, ¿sí? Son números demasiado negativos, cada vez menores, ¿sí? Entonces se utilizan otros niveles de referencia. Por ejemplo, el que su compañero me hablaba, ¿sí? El dBm, ¿sí? Este M significa mili, en milivatios. Entonces el nivel de referencia es logaritmo de la potencia a estudiar referido a un milivatio. De ahí fue que saqué que menos 30 pasaba a ser 10 a la menos 6 vatios. ¿Sí? Que la aplicación, compañero, está en español. ¿Sí? Algunas aplicaciones pues no hacen el G, la buena traducción de las palabras del inglés al español. Ahí le hablaban de fuerza,
¿sí? No se habla de fuerza en español para el área de comunicaciones, sino de potencia. ¿Sí? Recuerden que acá ustedes han visto otros cursos, señales, circuitos y de potencia. ¿Sí? Entonces, sé que a veces esas aplicaciones pues tienen sus pecados allí, simplemente usan herramientas de traducción y las revisan y así las lanzan a los como aplicación. Entonces, ese es el punto importante. Entonces, yo puedo relacionar estas dos medidas, la potencia de una señal, ¿sí? La potencia de una señal referida a 1 milivatio. ¿Sí? Eso es el famoso dBm, esa es la M que aparece ahí. Entonces, por ejemplo, en el campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué unidades tendría? Volt por metro, ¿cierto? Volt metro, teoría electromagnética. ¿Sí? El campo magnético, amper metro. ¿Sí? Entonces, dB, ustedes pueden encontrar medidas como dB amper por metro. ¿Sí? Existe otra que manejamos en antenas, que es el famoso dBi. ¿Sí? Es dB referido a una antena isotrópica. ¿Sí? Como su nombre lo indica, una esfera que contiene la misma potencia que toda la potencia que puede transmitir en las diferentes direcciones la antena. ¿Sí? ISO igual. ¿Sí? Isotrópica, así se llama. Entonces aparecen los dBis cuando hablamos de ganancia de antenas. ¿Sí? Se habla del famoso dBi. Es una cantidad también que ustedes se van a encontrar cuando empecemos a repasar o a asociar los conceptos de acá con la realidad. Pues eso va a ser importante. ¿Sí? Es importante los dBi y los dB. Entonces, aquí la escala simplemente cambiamos, ¿sí? Cambiamos de escala y vamos a ver el por qué hice la traducción que le dije a su compañero, así como tan pareciera salida del sombrero, pero no es salida del sombrero. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, un dBm igual a 10 logaritmo de una potencia x, ¿sí? Cualquier potencia, es lo que me refiero, potencia x, con respecto, esperen, admito aquí un compañero de ustedes. ¿Sí? Potencia x con respecto a un. Y si ustedes recuerdan, 1 milivatio en vatios corresponde a ¿qué? 10 a la menos 3 vatios. Entonces, milivatios con milivatios lo puedo cancelar y puedo tener acá la función en dBm, la potencia en dBm, como 10 logaritmo de una potencia x sobre un vatio por 10 a la 3. ¿Cierto? Por 10 a la 3. Propiedades de los logaritmos. Cuando tengo la multiplicación o el producto de dos funciones, entonces puedo tener potencia en dBm igual a 10 logaritmo de una potencia x con respecto a un vatio más 30. ¿Sí? ¿Y esto qué es? La función de el dB. ¿Sí? Entonces un dBm es la potencia en dB 30. O la potencia en dB se puede tomar y ahorrar acá.
Yo puedo tener que la potencia en dB, la potencia en dB, M, es igual a la potencia en dB más 30, o que la potencia en dB es igual a la potencia en dBm menos 30. ¿Sí? Y pues ahí hice la demostración. Esta es la demostración. ¿Sí? Pero ustedes simplemente pueden soportar todos sus cálculos en esa síntesis. Esto únicamente, ¿sí? Para potencia. No usar, no cambien la ganancia por dBm. Eso es un pecado capital. ¿Sí? La ganancia no se puede cambiar a dBm porque no está referida a ninguna potencia. ¿Sí? No está referida a ninguna potencia. Entonces, por eso es importante que no, ¿sí? Advierto, no cambien la potencia a dB. La ganancia a dBm. ¿Sí? Es un error común. ¿Sí? Por ejemplo, los que en este momento no están prestando atención. Es normal que en un examen, ¿sí? Pongan la ganancia en dBm. Les dice, ¿cuál es la ganancia de este sistema? ¿Sí? Y la ponen, ay, profe, ¿qué quieres? No, eso no pasa nada. ¿Sí? Pues le dicen a uno, sí, estaba bien, sino que lo puse ahí en dBm. No, no se puede. No solo las potencias. Cuéntame. Es que esa técnica de eso, o sea, yo sabía, es acá, o sea, cuando tú vas a poner la respuesta, tengo que poner siempre con W o con B, dependiendo de lo que sí, y me había confundido que se va a explicar de AM era para varios. Ok. Es que en algunos, y sobre todo acá lo hacemos en el curso de la UIS, ¿sí? De referir aquí un dBW. Incluso muchas normas que encuentran ustedes hablan también del dBW para evitar que el componente técnico entre dB de ganancia y dB de potencia se confunda. ¿Sí? Es para eso. Lo mismo los dBV, ¿sí? Son vol, la ganancia en vol. ¿Sí? Incluso en algunos libros se habla sobre la ganancia dB, la ganancia, por ejemplo, dB vatios sobre vatios, o dB vol sobre vol. ¿Sí? Eso cambia en algunas. Profe, cuando son voltajes es, en vez de 10 por el logaritmo es 20, ¿no? Perfecto. Sí, es 20. Y otra pregunta, profe, si No, uno cuenta. no le pone la base al logaritmo, se asume que es base 10. Se asume que es base 10. Incluso los que algunos programas de cálculo científico, por ejemplo MATLAB se le pone log y es log 10. ¿Sí? Log 10. ¿Sí? Entonces, esto se puede hacer únicamente con potencia. ¿Sí? Su compañero me estaba preguntando que él ya estaba explorando el curso y dice que la potencia se le pedía ahí en dBW, dB vatios, referido a un vatio de potencia. ¿Sí? Creo que también existen los dB, se ha referido a micro. dB microvatios. Sí, también existen. No son usuales, pero existen. ¿Sí? Entonces uno puede pensar o plantear, ¿sí? Cualquier escenario de análisis. ¿Sí? ¿Sí? A una referencia, la que yo quiera. ¿Sí? Bueno, ustedes ahora no ven más, ellas son más light.
En algunas asignaturas se trabajan los famosos valores por unidad, ¿sí? ¿Qué es trabajar en un valor por unidad? Es tomar un punto de referencia, ¿sí? Esa es básicamente la unidad de medida. Aquí en comunicaciones también usamos los dB de referencia, ¿sí? Entonces aquí esta red la puedo cambiar por una X. Ahí es donde X puede ser microvatios, milivatios, lo que ustedes quieran. Simplemente nos referimos 10 logaritmo, ¿sí?, en base 10 de una potencia X referida a un X vatio, si estamos hablando de potencia, ¿sí? ¿Sí? Estamos hablando de... Entonces ahí aparece, por ejemplo, el compañero me preguntaba, un dB microvatio, ¿sí? Entonces sería 10 logaritmo en base 10 de una potencia X referida a un microvatio, ¿sí? Por ejemplo, para esas aplicaciones que el compañero me estaba nombrando, si ya sé que el umbral máximo, ¿sí?, la potencia máxima transmitida es un microvatio, porque eso es lo que traduce esa potencia en menos 30 dBm. Si hacemos la conversión de dBm a escala lineal, eso es lo que nos traduce sencillamente, ¿sí? Entonces yo pudiera usar esta referencia, porque ya sé que es un top, de ahí no voy a pasar, ¿sí? Es usual utilizar este tipo de configuraciones en los sistemas de comunicación, ¿sí? Es usual, ¿sí? Entonces yo puedo usar picovatios, microvatios, los famosos ampermetro, volmetro, ¿sí? Entonces es un dB vol por metro, ¿sí? Sería 10 logaritmo base 10 de el campo eléctrico quiera sobre vol metro. ¿Sí? Como los campos eléctricos magnéticos en la vida real, su intensidad es muy baja, se utiliza más que todos los microvolmetros, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que este sistema como tal, ¿sí?, este sistema como tal lo pueda uno escalar a cualquier tipo de medida, ¿sí? Esa misma idea original de Bell de referir a un vatio y poder analizar un cúmulo de señales, ¿sí? Esa misma idea la podemos extrapolar acá, ¿sí?, a cualquier escenario, que es lo que, digamos, la pregunta que me hacía su compañero. Para sintetizar, y ahí voy a responderle la pregunta, le decía a su compañero que para allá íbamos. Voy a compartirles pantalla a sus compañeros que están en casa, están entrando y saliendo. Listo, compartamos pantalla. No tengan problemas con... ¿No? Tu compañero me dijo, hay una aplicación, ¿sí?, que descargué. ¿Sí? Estos son los equipos. Este se ve mejor.
¿Sí? Por ejemplo, este equipo de medida, ¿ustedes alcanzan a ver bien? El piso mínimo que está utilizando es menos 100 dBm, ¿sí? Menos 100 dBm. ¿Sí? En escala lineal, ¿cuánto sería menos 100 dBm? 2 punticos de clase para el que responda. En escala lineal, ¿cuánto sería 100 dBm? Vatios, mejor dicho. A ver, todos, a los que están en casa. 2 punticos. Puede ser en notación científica simplemente. Sería 1 por 10 a la 4. Ah, no, más. 10.000, no. Más. 1 por 10 a la 4 No. kilovatios. Cámbielo primero a dBs. 10 a la menos 1. ¿Ah? 10 a la menos 1. 1 por 10 a la 10. Pero es que están dBm. Ah, Cámbialo a dB. O sea, esa conversión está bien. Pero cámbialo a dBm. Están dBm. o sea que sería. Cámbialo a dBs, perdón. O sea, ahí está 100 dBm. Entonces, en dBs sería menos. ¿Qué? 30. 10 a la 7. Menos No. 30 sería. Están dBm, menos 100. En dB sería menos 100 menos 30 menos 130. Entonces sería. 1 por 10 a la 7. No, para otro lado, para arriba. A la 13. 1 por 10 a la 13. Listo. Bueno, vamos a darle punto a los dos. Más 2 puntos. ¿A quién? ¿Quién me contestó? ¿Usted? Diego Calderón. ¿Quién más? Lenis. ¿Lenis? Sí. ¿Lenis? Lenis. Lenis. ¿Cómo se escribe? L-E-N-I-S. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es su apellido? Ese es mi apellido, pero Ah, ese es su apellido. Sí. Es su nombre. Nicolás. Listo. No había escuchado ese apellido. Bueno, Nicolás. Entonces tenemos un span o una escala de medidas, si pensáramos en escala lineal, entre 10 a la menos 13 y 0 dBm. ¿Cuántos son 0 dBm? 10 a la menos 3. ¿Sí? Y que lo pasa 0 dBm. Quedaría menos 30 dB. ¿Sí? Quedaría 10 a la menos 3. Para los que no han entendido, ya vamos a hacer la conversión. ¿Cuál es la herramienta de convertir? Entonces, tenemos potencias en esta misma imagen. Podemos analizar señales con potencia de 10 a la menos 13, ¿sí? Que serían ¿cuántos femtovatios? 100 femtovatios, ¿sí? Hasta 1 milivatio. Entonces podemos analizar las señales de muy alta potencia comparada o relativamente, ¿sí? Mire que tenemos un span de medida de 100 dB, ¿sí? De 100 dBm. La podemos analizar, ¿sí? Con una diferencia de hasta 10 a la 10 veces. ¿Sí? Empezamos en 10 a la menos 13 y llegamos a 10 a la menos 13. Eso es lo que vale un equipo. ¿Sí? Entre mayor span de medida sobre el mismo eje podamos realizar, hace que el equipo tenga una mayor resolución y por ende es mayor costo. ¿Sí? Normalmente llegan en el orden de los 10 a la menos 6, 10 a la menos, perdón, de 8 décadas, eso se llama realmente décadas, o 80 dB de diferencia entre el pico máximo de medida y el pico mínimo de medida. Se llama span de medida. ¿Sí? Y eso hace que los equipos tengan pues una mayor resolución, porque pueden identificar una señal del orden de 10 a la menos 13 y una de 10 a la menos 3 al mismo tiempo. ¿Sí? Una pequeña hormiga, digamos,
tomar una foto con una pequeña hormiga y una jirafa al mismo tiempo. Eso es lo que hace allí. ¿Sí? Hablándolo, digamos, de forma coloquial. ¿Sí? Entonces, eso es el spam de medida. El spam vertical. Para eso son los bebés. Era, creo que, la pregunta que me hacía su compañero. Y me decía, todavía no lo entiendo. Claro, que no. Y ya, pues la próxima clase vamos, pues esta clase voy a esperar si alcanzo, ¿sí? Para que podamos analizar este tipo de señales. ¿Sí? Ya entender, porque aquí tenemos una señal en el dominio de la frecuencia. Ahí lo que tenemos es una sumatoria de cosenos en esa imagen. ¿Sí? En el dominio del tiempo, pues sería una señal ahí variando, variando, variando. ¿Sí? Con máximos, mínimos, tendencia, etcétera, etcétera. Y pues tenemos una señal, una única señal en el dominio de la frecuencia versus la potencia. ¿Sí? Vuelvo a compartirles. Entonces, para los que no entendieron de dónde salían las conversiones que estábamos haciendo, simplemente lo que se hace, Lenis y Diego, ¿ustedes se le tomaron alguna? No, pero igual se ha quedado. Ah, quedó grabado. Sí. Pero sí, cuando de puntos, tómele un y me lo envían al chat. Ah, a propósito, el grupo de Teams ya está habilitado en la plataforma, ya les subí el enlace. Dice profesor Efren, ahí ya tienen la consulta, ya ustedes pueden cliquear, y ahí ya pueden escribirme, ya sea al interno o si es una consulta general, en el foro general. ¿Sí? Importante cuando usen Teams, cuando vayan a escribir así en el foro general, le den una relación de importante, ¿sí? Para que me aparezcan notificaciones y a todos me notifiquen. Sí, porque a veces uno no revisa todos los días y yo tengo 4 grupos distintos cada semestre y me queda misión imposible. Entonces les agradezco ahí eso. Sí. Entonces, para los que no entendieron de dónde aparecía ese 10 a la menos 13, ¿sí? Entonces simplemente es despejar este valor de potencia X. ¿Sí? La famosa potencia X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se despeja? Pues lo primero que hacemos es, dB, los dividimos en 10, y esto es igual al logaritmo en base 10 de una potencia X referido a un vatio. ¿Sí? Recuerden, para despejar un logaritmo, ¿qué hacemos? Elevamos base 10, como está en base 10, 10 elevado a la potencia en vatios sobre 10 igual a Px. Y las unidades de este señor es vatios. ¿Sí? Y de acá podemos también hacer la conversión o despejar la potencia X también. Entonces la potencia en dBm la dividimos en 10 y lo igualamos al logaritmo en base 10 de la potencia X con respecto a 1 milivatio. ¿Sí? Elevamos a la 10 la potencia en dBm sobre 10, ¿sí? Igual a la potencia X sobre 1 milivatio. ¿Sí? Entonces la potencia X va a ser igual a 10 a la menos 3. Vamos a ponerle acá primero 10 a la dBm sobre 10 por 10 a la menos 3 vatios. ¿Sí? Bases iguales, sumo exponentes, potencia X igual a 10 a la potencia en dBm sobre 10
menos 3. Vale. Vemos que en teoría, dirían ustedes coloquialmente, es más enredado pasar de dBm a vatios. Y sé que lo manejan más de dB a vatios. ¿Sí? Voy a cambiarlo acá. ¿Sí? Para pasar de dB a vatios se usa esta fórmula. Para pasar de dBm a vatios puedo usar esta fórmula. O esta, pero saber que las unidades me van a quedar en milivatios. ¿Sí? O pasar de mesa de B y Eso fue lo que hicimos con Es que Nicolás. haciendo el reemplazo con esa fórmula, me sale que a las 7. menos, por eso, menos 100. Menos 100. Menos. Menos 100 sobre 10 me da menos 10. Así. Menos 3, menos 13. 10 a la menos 13. ¿Sí? Sí, no pasa nada. Es que está bien. ¿Sí? Es menos 100. Bases iguales, como exponentes. No sé si tienen hasta ahí alguna duda particularmente. ¿Sí? Si hasta ahí está clarísimo. Claro, por lo menos. ¿Sí? Esto es parte fundamental del curso. O sea, esto que estoy explicando hoy es, en todo lo van a ver, en el laboratorio, en el primer examen, en el segundo examen, algunas partes del tercer examen. ¿Sí? Entonces, sí o sí, este tema 1-2 hay que estudiarlo. ¿Cuánto? Muchísimo. ¿Sí? Lo necesario, hasta que les quede claro. ¿Sí? No, profe, es que no, bueno, lo vamos a necesitar. ¿Sí? No, es que eso es complicado. Nada es complicado. Todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades. ¿Sí? ¿Qué nos diferencia unos de otros? La disciplina, no más. ¿Sí? Las capacidades intelectuales de todos los seres humanos son las mismas. ¿Sí? Entonces, si vemos algo difícil, nos sentamos y lo, si decía un amigo, lo maciamos. Creo que es como un término como costeño. ¿Sí? Sí, era como molerlo, como no sé, bueno, en fin. Profe, digamos, si Dime. tenemos Sí, señor. dos escalas, digamos, Ajá. normal, para poder hacer como la suma, normal se multiplicaría en decibeles, sí se sumaría, ¿verdad? Vale, stop. ¿Cómo así? O sea, digamos, si tenemos dos amplificadores conectados en cascada, Dos amplificadores conectados. Ahora, para allá vamos para las aplicaciones. Sí, señor. Listo. ¿Sí? Listo, vamos para allá. Vamos a dejar lo que nos interesa. Es igual ustedes después ya de que salgan de la clase dicen, ¿cómo demostró el profesor que esto era igual a esto? No sé, pero me interesa esto. Lo copian en una formulita pequeña. Sí, pero pues es bueno recordar. Yo no sé, antes en cálculo 2 era tema sí o sí el manejo de logaritmos, ¿no? Ahora ya no. ¿Eres en cálculo 1? O En depende, cálculo 1. o depende del profesor, ¿no? En cálculo 1 creo que se ve. Listo. Entonces, es para también pues que recuerden algunos. Su compañero me pregunta, ¿qué pasa si yo tengo dos amplificadores o dos sistemas en cascada? ¿Sí? Dos sistemas, puedo referir una potencia de entrada
¿sí? Tengo una ganancia 1 y tengo una ganancia 2 y aquí puedo decir que tengo una potencia de salida. ¿Sí? Recuerde que la ganancia, si yo tengo aquí una potencia X de entrada y una potencia Y de salida, la ganancia en escala lineal es la potencia Y sobre la potencia X, ¿sí? Y lo mismo, aquí puedo tener una potencia Z de la ganancia 2, sería la potencia Z sobre la potencia Y. ¿Sí? En escala lineal, ¿qué nos enseñaron? Que la ganancia total de un sistema conectado en cascada es la multiplicación de sus ganancias. Entonces, la ganancia total, yo lo escribo así en vatios sobre vatios, suena redundante, pero es para darle explicidad al tema. ¿Sí? Entonces tengo potencia Y sobre potencia X por potencia Z sobre potencia Y. Entonces Y con Y se cancela y la ganancia total sería la ganancia 1 por la ganancia 2. Entonces yo puedo tener un sistema equivalente, creo que es lo que su compañero me pregunta, ¿sí? Con una ganancia total que es igual en escala lineal de G1 por G2. ¿Sí? G1 por G2 y tengo mi potencia de Y. ¿Sí? En escala lineal. En escala logarítmica. Es como yo ya sé que esto es, la tengo en escala logarítmica, sería ganancia 1 por la ganancia 2. Entonces aplico 10 logaritmo de la ganancia total, ¿sí? Igual a 10 logaritmos de la ganancia 1 más 10 logaritmos de la ganancia 2. ¿Sí? Esto le podemos decir que esto se va a llamar la ganancia total en escala logarítmica, ganancia en dBs, ¿sí? Y es igual a la ganancia 1 en dB más la ganancia 2 en dB. No sé si hay algo su pregunta. ¿Sí? Estos son casos de uso de aplicación de lo que son sistemas, que aquí en comunicaciones también es el pan de cada día. ¿Sí? Interconectamos, por ejemplo, un transmisor, potencia de entrada, un amplificador, ¿sí? De baja potencia, ¿sí? Un amplificador de alta potencia, una antena. La antena se comporta como un dispositivo amplificador también que le imprime una ganancia. El aire, ¿sí? El medio le imprime a la señal una atenuación, ¿sí? El receptor le imprime una ganancia. Entonces, vamos a tener interconectados no solo ganancia 1, ganancia 2, ganancia, pueden ser hasta 10 subsistemas. Y si hilamos más finito, ¿sí? Si sacamos más cosas de cada uno de los factores que afectaría ese canal de comunicaciones, pues más sistemas o subsistemas, ¿sí? Digamos que para lo básico, ¿sí? En un sistema de transmisión tenemos una ganancia del transmisor, una ganancia del receptor, y si hacemos una transmisión inalámbrica, las pérdidas en el medio. ¿Sí? Entonces esas son, digamos, elementos que vamos a manejar nosotros acá en el curso, ¿sí? Que son importantísimos para entonces aprender esto
sí o sí, ¿sí? Cuando vayan a comprar un receptor, un transmisor para mejorar la ganancia, la cobertura en su hogar, ustedes saben que implica, ¿sí? No, es que esto es un rompemuros, pero venga, ¿qué es ese rompemuros? ¿Cuánta ganancia le está dando a la señal? ¿Sí? Que lo hacen. Ustedes ven un router allá, 3, 4 antenas. Eso se llama un array de antenas. Lo que hace es mejorar la ganancia. ¿Sí? Que el monopolo, las antenas que son, o sea, una sola antena de esas irradia en todas las direcciones. Entonces, cuando se pone solito, ¿sí? También le transmite hacia la pared. La mitad de la potencia se la entrega a la pared, si lo tiene muy cerca a la pared. ¿Sí? Entonces, ese array de antenas se ubica especialmente también para transmitir el frente de onda hacia adelante. ¿Sí? Eso también se utiliza acá, pero bueno, es un tema, digamos, más avanzado, pero, ¿sí? Pero cuando ustedes vayan a comprar, dice, la ganancia de la potencia máxima transmitida es tanto y la ganancia de las antenas es de tanto. Entonces, ustedes pueden realizar la conversión de cuánta potencia están amplificando en ese sistema, ¿sí? Ya con lo que saben hoy. ¿Sí? Porque a veces nos meten ahí cuentos chinos y nos venden equipos que al final ni sirven. ¿Sí? Pasa en la vida real. Pero hay que aprender a leer. Y en este caso, pues ya ustedes tienen una nueva herramienta, ¿sí? Una nueva herramienta para trabajar. Para el caso de un sistema, vamos a tomarlo así, ¿sí? Ya sabemos esto, ¿sí? Ya sabemos que la ganancia total la vamos a dejar ahora acá en dB, ¿sí? Y les voy a empezar a hacer preguntas alrededor de. Por ejemplo, tengo una señal de entrada de un dBm, tengo una ganancia de 3 dB, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de la potencia de salida? Un puntico de clase. ¿En qué, profe? ¿En dB o en dBm? El dBm. A ver, ¿quién me ayuda? 33. 33. No. Pero 34 dBm, profe, 34. creo. está pidiendo en dBm. 34 dBm, dB. profe. Cuenta. Esta. Ok. Yo le había dicho que para potencias. Ya. Vamos a aclararlo entonces primero. Voy a cerrar aquí esto. No, a 34. A 4. Pero bueno, ya voy a explicarles el por qué 4. Sería sumar. O con la ganancia, ¿sí? Mire, la ganancia de un sistema, en este caso, esa ganancia total, es igual en escala lineal, ¿sí? En vatios sobre vatios, ¿sí? En escala lineal, ahí la escribí como para diferenciar, porque estoy usando el mismo término para deber. Entonces, aquí es la potencia de salida, ¿sí? Sobre la potencia de entrada. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿cierto? Si yo le aplico el 10 logaritmo de la ganancia total, ¿sí? En vatios sobre vatios,
es igual a 10 logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada, ¿cierto? Ahí matemáticamente hablando no estoy haciendo nada diferente. ¿Sí? Entonces esto yo lo puedo escribir como la ganancia total en dBs sería igual a 10 logaritmos de la potencia de salida referida a un vatio, ¿sí? Menos 10 logaritmos de la potencia de entrada sobre un vatio. ¿Sí? Potencia de salida en ¿qué unidades? Potencia de entrada en qué unidades. Ganancia en qué unidades. Ya lo había puesto, ¿cierto? ¿Está claro hasta ahí? ¿En qué valor le había dado la potencia de entrada? dBm. Entonces, para tener la potencia de salida, simplemente a la ganancia le sumo la potencia de entrada de espejo, ¿cierto? Le estaba pidiendo pues, la potencia de salida en dB es igual a la potencia de entrada en dB más la ganancia total del sistema en dB. ¿Sí? Ahora, les voy a dañar Profe, ¿dice 1 o el 4? cerebro. Cuéntame. En la entrada dice 1 o 4. Había puesto un dBm. Me refiero al referido del primer, de la resta. ¿Es un 1 o un 4? Es que no alcanzo a ver. ¿Cuál? A la derecha, ahí abajo, ¿Este? de la izquierda. ¿Este? 10, sí, es 10. Es que yo escribo el 1 así. Está debajo de Pout. Acá, ¿sí? Ah, 1. Oh, es una referencia. Vale, vale. Para dejarlo referido. Es como si aquí hubiese puesto lo siguiente, joven, mire. Potencia de salida referido a un vatio. Y potencia de entrada referido a un vatio. ¿Sí? Aquí al final, esto lo puedo simplificar. ¿Sí? Yo puedo simplificar esa operación. Yo puedo simplificar esa operación, ¿cierto? El vatio con el vatio lo cancelo. Producto de extremos con producto de medios lo puedo simplificar. ¿Listo? Entonces, esto es 1 y 1. Les dije, les iba a dañar la cabeza. ¿Por qué les iba a dañar la cabeza? ¿Qué pasa si en lugar de referir a un vatio, refiero a un milivatio? ¿Sí? Matemáticamente hablando, puedo igual simplificar los dos. Pero no los voy a simplificar porque lo quiero aprovechar aquí. ¿Sí? Para mantener las unidades. Entonces aquí lo voy a utilizar, ¿sí? Simplemente lo que está en el numerador me queda como suma y lo que está en el denominador me queda como resta, ¿cierto? Propiedad de logaritmo. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría en dBm y en dBm. En dBs. Mira la que sigue en dBs. Porque no le he cambiado acá nada. Le cambié por acá. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que
la potencia de salida en dBm, ¿sí? Ya les explico, debe ser igual a la potencia de entrada en dBm más la ganancia total en dBs, ¿sí? Entonces, yo puedo sumar dBs con dBm siempre y cuando uno sea de potencia y el otro sea de ganancia en un sistema en cascada como el que tienen ahí en el tablero, ¿sí? Eso es súper importante. O sea, yo puedo usar cualquiera de las dos expresiones que tengo acá. ¿Sí? Cualquiera de las dos expresiones que tengo ahí. Entonces, si tengo un dBm y tenía 3 dBs, la respuesta es de salida 4 dBm. ¿Cómo lo compruebo? Por ejemplo, ¿sí? Paso estos dBm a dBs. ¿Cuántos dB son? De dBm a dB. Sería menos 29. Menos 29 dBs. ¿Cierto? Menos 29 dBs. Más 3. Menos 26. Menos 26. Lo convierto a dBm, le sumo 30. Más 30. Menos 30. ¿Sí? Y llego a la misma conclusión, ¿sí? Que usar estas fórmulas, dirían ustedes, fórmulas, no son fórmulas. Sí. No iría la ganancia en dBm. No, las ganancias no se escriben en dBm porque eso es un pecado capital. ¿Sí? No tienen perdón de Dios y en ustedes humanos que trabajan en comunicaciones. ¿Sí? Porque no se puede si es simplemente una unión. Pero es que es una referencia. Mire que los dBm van referidos. La ganancia va referida, pero a otra potencia. O sea, tengo un nivel de... Me estoy comparando con quien entra. Eso es ganancia. Comparo la salida. ¿Con quién? Con quien entra. Y eso me da la ganancia. El otro lo comparo con una unidad estándar. Todo el mundo lo voy a comparar con un vatio. Y todas las señales que aparezcan con un vatio los dBs. Y los dBm, todas las señales que aparezcan, las comparo con un milivatio y le aplico el 10 logaritmo. Eso es. Pero las ganancias estoy comparando una entrada con una salida. Una entrada con una salida. Bueno, el resto. Sí. Entonces, ese es el pan de cada día de... ¿Sí? Cambio de dBm a dBs. Lo hacen, está bien que lo hagan. ¿Sí? Suman con dBs, le queda la señal, la potencia en dBs de salida, le suman 30 y les da lo mismo. Les da lo mismo que usar esta. ¿Sí? Sí, también se puede. Incluso de acá se puede demostrar. Sí, mire, cambian la potencia en dBs por dBm menos 30. Acá, potencia en entrada en dB, dBm menos 30. Y el 30 se cancela. El que está aquí restando pasa aquí a este lado a sumar. Y se elimina. Por cualquier lado nos da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, pues Nicolás me hacía énfasis ahí. Volvimos a esa conclusión. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en un sistema como esto, lo que nosotros llamamos atenuación es cuando la potencia
de salida en vatios, como así, es mayor a la potencia de entrada, perdón, es menor a la potencia de entrada. Eso es lo que nosotros en comunicaciones llamamos atenuación. Y cuando un sistema le imprime ganancia, ¿sí?, es cuando la potencia de salida en vatios es mayor a la potencia de entrada. ¿Sí? En escala logarítmica, la ganancia, los dBs, son positivos, la atenuación son negativos. ¿Sí? A una atenuación, ¿sí?, se puede denotar como 3 dBs de atenuación. Entonces, como le puse apellido, ¿sí?, como le dije que era atenuación 3 dBs, no estoy hablando de una ganancia para confundir a los estudiantes, sino sé que es una ganancia con signo negativo. Eso es muy, muy importante, ¿sí?, también para que lo tengan por ahí en cuenta. Otro punto de referencia importante es la comparación, y ese es un ejercicio continuo también que vamos a tener acá en el curso, la comparación de la potencia de una señal cualquiera con el nivel de ruido. ¿Sí? Es algo muy parecido a la medida relativa, a lo que hacemos con los dBs y con los dBms. Entonces, súper importante, ¿sí?, el manejo de esas escalas. Entonces, eso se llama la famosa relación señal-ruido. ¿Qué es la relación señal-ruido? La potencia de la señal referida a la potencia del ruido. ¿Sí? ¿Por qué se llama SNR? S es signal to noise. ¿Sí? Relación señal-ruido. ¿Sí? Es la potencia, la relación que hay entre la potencia de la señal y el ruido. ¿Sí? Si lo queremos medir en escala en dB, ¿sí?, la relación señal-ruido en dB, como estamos ya hablando de una relación de potencia, sería la potencia de la señal en dB menos la potencia del ruido en dB. ¿Sí? Se puede comparar. Entonces, entre mayor sea la potencia, siempre que la potencia de la señal, siempre se busca que esta relación señal-ruido, el objetivo, sea mayor a 0. ¿Ves? Cuando la relación señal-ruido, y este es digámoslo así, la función objetivo, cuando la relación señal-ruido sea mayor que 0 o igual a 0, estoy diciendo a 0 dB que la potencia de la señal es igual a la potencia del ruido. Entonces tengo las dos señales iguales. ¿Qué pasa? El ruido, digámoslo así, consume a la potencia o la confunde. Tapa. ¿Sí? Se apodera de ella. Entonces la potencia de la señal queda por debajo o igual, al mismo nivel. No se puede determinar cuál es la señal. ¿Sí? Entonces siempre nuestro objetivo, y a veces se les pide a ustedes calcular la relación señal-ruido y la dan negativa. ¿Sí?
¿sí? Ustedes dicen, la relación señala ruido negativa, algo hicieron mal. Mucho ruido. Mucho ruido. No pueden escuchar. Es lo mismo que pasa con las señales, ¿sí? Cuando hay demás, lo mismo que pasa en el día a día de nosotros. Donde hay mucho ruido, que dice su compañero, ¿sí? Pues no podemos interpretar lo que nos están hablando. ¿Sí? Así mismo pasa con los sistemas de comunicaciones electrónicos. Si hay mucho ruido, ¿ves? El sistema no puede interpretar lo que están hablando. ¿Sí? Bueno, voy a volver allí ya para cerrar la clase. El día de hoy voy a volver al ejemplo. ¿Sí? Son las 5:23, creo que apenas estamos. Entonces, para mis estudiantes que están allá en Zoom, les voy a compartir pantalla. Están acá abajo. Voy a dejar de tener el video. Compartir pantalla. Acá. Listo. Este es un analizador de espectro. ¿Sí? Pues acá en el laboratorio tenemos uno similar. Generalmente los analizadores de espectro traen consigo una serie de botones, ¿sí? Para ingresar, por ejemplo, si yo quiero ingresar la frecuencia, el valor de la frecuencia central o de la frecuencia de análisis, si yo quiero cambiar este valor, ¿sí? Lo primero que hago es presionar este botón que está ahí cerca. ¿Sí? Es lo mismo que un osciloscopio. Presiono este botón, inmediatamente él me habilita el cambio de esos. ¿Sí? Él me habilita el cambio de esos números. Entonces, si yo quiero cambiar de 3.25 GHz, ¿sí? A una frecuencia, por ejemplo, de 1000 o de 1 GHz, entonces presiono la tecla 1, ¿sí? Y presiono la tecla 1 utilizando el 1, y ellos generalmente tienen unas teclas que ustedes las veo para las unidades. Me parece. Entonces, analizado un poco de lo que, pero les quería mostrar más o menos de qué se trata, digamos de forma virtual. Ellos tienen una serie de botones o de comandos o de puntos de referencia, ¿sí? ¿Cuál es el principal punto de referencia que nosotros vamos a utilizar? Es este punto máximo, me define la potencia máxima de estudio, ¿sí? Me define la potencia máxima de estudio, ¿sí? En ese caso, estamos hablando de un nivel de referencia, que lo pueden ver ustedes por acá, este ref level, ¿sí? Es justamente este punto máximo que está ahí. ¿Sí? Ese es 0 dBm. ¿Qué otro valor es importante en el estudio del analizador de espectro? Ten en cuenta que antes de hacer eso hay que poner una frecuencia central. Sí, vamos a primero por la parte A, que es la parte de definir los puntos, ¿sí? La atenuación o este valor de aten que aparece ahí, ¿sí? Es la distancia que va a haber
entre el punto máximo y cada uno de la cuadrícula. Ustedes observan, hacemos un salto de 0 a 10, luego de 0 a menos 10, luego entre menos 10 y menos 20, y luego saltamos, ¿sí? Cada valor de la cuadrícula, las unidades de esa atenuación, ¿sí? Se conocen como el span vertical, y se da el de vez por división. ¿Sí? O sea, las unidades de acá, ¿sí? Realmente son dB por división. ¿Sí? Realmente son dB por división. ¿Sí? Entonces, la unidad de este menos 10 que aparece allí, ¿sí? Es menos 10 dBm. ¿Sí? A 0 dBm, que es la referencia, que está aquí, le resto 10, me quedan menos 10 dBm. Menos 10 dBm. ¿Sí? Las unidades son dBm. ¿Sí? Menos 10 dBm. Esta sería menos 20 ¿sí? Menos 20 dBm, ¿sí? Porque causa confusión. A veces dicen, pero es que estoy restando una atenuación. Nuevamente los invito, si el punto de referencia o el punto de entrada está en dBm, la salida está en dBm, ¿sí? Y le resto 10, vuelvo a tener 10 dBm, es lo mismo. Entonces, todos los elementos que estén acá sobre esta línea, ¿sí? Tienen una potencia de menos 20 dBm. ¿Sí? Todos tienen una potencia de menos 20 dBm. Entonces, ¿qué mide uno? Con respecto, mide la distancia, voy a ponerlo aquí, la distancia que hay a partir de ese punto. Por ejemplo, menos 20, pero como es superior, estamos hablando de alrededor de unos menos 13 dBm, posiblemente el pico de esa señal. ¿Sí? Menos 13 dBm. Entonces, esto es para hablarles, primero que todo, en potencia. Lo mismo pasa acá con los 10 dBm. Todas las señales que estén ahí tendrían una potencia sobre esa línea, ¿no? Menos 10 dBm. Es lo mismo, la escala entre este punto y este punto es prácticamente lineal, o sea, la variación es lineal. Si ustedes lo dividen en 10 unidades, pues tendrían 11, ¿sí? 12, perdón, menos 12, menos 13 y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces lo pueden subdividir como en una especie de cuadrícula. Entonces la potencia de las señales es 13 dB. Así que hay, claro. Bueno, su compañero me decía, claro, profesor, debemos definir inicialmente una frecuencia central. Claro que sí, hay que definirla. ¿Dónde se define? Como dice su nombre, frecuencia central. El centro de la gráfica. El foco de análisis. ¿Sí? Toda esa línea central corresponde, ¿sí? Toda esta línea central corresponde a la frecuencia frecuencia central, ¿sí? El centro del análisis.
¿sí? Algunos estudiantes, y pasa y se evalúa también, se les entrega la gráfica, no en el, digamos, la señal de referencia no se les entrega en el centro, sino movida hacia un lado, y eso hace que ustedes tengan que decir, no siempre la referencia es la que está en el centro, sino yo puedo presionar los botones y definir la central donde yo quiera. ¿Sí? Donde yo quiera, no necesariamente, digamos en el caso, y lo que pasa a veces en el laboratorio, ¿sí? Nos dice, muchachos, trabajen con tal frecuencia, ¿sí? Como el compañero que primero ya configuró el analizador, la dejó en 100, entonces pongámosla también en 100 y saquemos nuestros datos. Y ahí queda, ¿sí? Si la dejaran en 99, entonces la ponen en 99, la frecuencia de los radios, ¿sí? Entonces, eso pasa, ¿sí? Y esos son parámetros configurables. De estos equipos se pueden configurar en lo que ustedes quieran. ¿Ese equipo tiene, por ejemplo, configuración automática o no? Sí tiene configuración automática. Un auto, como el autoset Autoajuste. del osciloscopio. Pero el autoset en comunicaciones no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque a veces estamos detectando, por ejemplo, la envolvente o los picos de una señal, los máximos de una señal. Entonces el autoset lo lleva hacia la señal que él conoce, que él puede visualizar, no la del sí. En casos de señales en el dominio de la frecuencia, él busca la que mayor potencia tenga. Y a veces esa no es la que necesita. Si yo les conecto una antena, pues él va a buscar la potencia que tenga. Todas las señales que encuentre, de radio, de televisión, de celular, ¿sí? De radioaficionados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es un truco aleatorio donde en un momento se para aquí, en el otro. Ya cuando usted le tiene una conexión cableada, posiblemente se la encuentre a que usted quiere. ¿Sí? Pero es mejor, en todo sentido, cuando trabajemos con equipos de alta frecuencia, es mejor que ustedes conozcan a priori, o por lo menos tengan conocimiento de qué tipo de señal están inyectando. ¿Sí? Recién compramos el equipo. En esa época, estoy hablando del 2010, 2009, cuando empecé mi proyecto de grado, 2009-2010, compraron el equipo que yo tengo ahí, mejor dicho, lo quiero después de mi familia, lo que más quiero en mi vida. ¿Sí? Costó 100 millones de pesos, alrededor de 100 millones de pesos. Tenía un sitio, todo el cuento, muy bonito. ¿Sí? Y vino un tipo, no les voy a decir el nombre, que de hecho por eso él no somos amigos, y vino y le conectó un equipo donde el puerto decía potencia máxima menos, creo que era menos 30 o menos 40 dB, no me acuerdo. Quemó el puerto. ¿Sí? Quemó el puerto. ¿Por qué le está inyectando potencia y si aquí dice esto? Y lo que usted está leyendo estaba por encima de ese umbral. Cuando de pronto él tiene varios modos de operación, un modo sensible, no servía hasta que el puerto se fundió. ¿Sí? El puerto ya dejó de funcionar. El arreglo, 23 millones de pesos. ¿Sí? Mi hermano, yo lo vi a usted inyectándole potencia al puerto 1 de ese equipo. No, que no, negó. Incluso le dije ahí en sitio que ese puerto no se usaba para eso. Y ahí quedamos, mejor dicho, desde esa época hasta hoy, me mira y soy doctor. ¿Sí? Pero son cosas que les digo a ustedes también. ¿Sí? Ustedes pueden llegar a una empresa, se sueltan equipos, ¿sí? Y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Para eso existen atenuadores o dispositivos pasivos
que se encuentran en el mercado del orden de 10.000, 20.000 pesos. Si no conozco la señal, le conecto un atenuador y observo. Ya con eso ustedes pueden verificar el umbral de la señal. ¿Sí? La señal, si usted tiene un atenuador de 30 dB y observa, digamos, la señal en menos 60, quiere decir que la señal realmente tiene menos 30 dB o dB. Son trucos que se usan para mediciones y para asegurar el área. Aseguran que todo esté bien y ahí se inyectan la señal. ¿Sí? Todos ellos acá en el, voy a minimizar, ¿sí? Miren los puertos. Por ejemplo, este dice potencia máxima más 30 dBm. Bueno, esto está sobradísimo. ¿Cuánto sería más 30 dBm? Un vatio. Uno, ¿sí? Uno solito, un vatio. ¿Sí? Un vatio de potencia. Uno solo permite. ¿Sí? Entonces ustedes van a medir una estación de radio FM, ¡pum! Perdieron un equipo como ese, bueno, ese no se ve tan costoso, puede estar en el orden de unos 20, 30 millones de pesos. Si uno no tiene idea de cuánta potencia tiene en la cosita que uno va a conectar, uno como haría antes de conectar ahí para estar seguro. Se conectan atenuadores, mire, un atenuador coaxial. ¿Cómo hace para la atenuador? Supongo que comprarán muy grande para evitar. ¿Sí? Son atenuadores que se encuentran en el mercado. Solo eso se ahorra 20 millones. Con esos los 20.000 pesos se ahorra 20 millones. Y se ahorra el trabajo. Después que lo saquen del trabajo y quede con una deuda. ¿Sí? Entonces ustedes deciden qué quieren. ¿Sí? Eso es básicamente. Entonces, todo ese tipo de cosas pasan y yo los invito a que seamos cuidadosos, ¿sí? No solo por el costo, siempre que se hagan las cosas de manera precavida, hablan mejor de ustedes, tanto en la ingeniería como estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, este ejercicio, ¿sí?, hace parte de la lección 1.2, ya está cubierto completamente la potencia de la señal de salida. ¿Sí? Ya la siguiente clase vamos a usar una señal parecida a esa, una señal real, y la empezamos a medir. ¿Sí? Frecuencia central. Bueno, espérenme un segundito antes de que se me vaya. Quedan 5 minutos más o menos para terminar la clase. Existe la otra opción, la última opción que nos hace falta, ¿sí?, es el manejo del spam horizontal o del spam de medida. ¿Sí? Es cada uno de estos cuadritos, ¿sí?, que nosotros tenemos sobre la escala. ¿Sí? Aquí se da, en la mayoría de equipos, se da el spam total, o sea, la medida. Por ejemplo, en este caso, lo que están viendo ustedes ahí, el spam total de medida, ¿sí?, o el ancho de la ventana de medida, acá en la parte inferior lo tenemos, que es 400 kilohertz. ¿Sí? ¿Cuántos cuadritos tenemos ahí en esa pantalla? 10. Entonces cada cuadro me representa 40 kilohertz. Si son 10, 400 dividido en 10, 40. ¿Sí? Entonces, si la frecuencia central son 3.25 gigahertz, obviamente aquí vamos a poder hacer. ¿Sí? Cada uno a esos 3.25 gigahertz en la primera línea que tenemos acá, ¿sí?, le vamos a sumar 40 kilohertz, más 40, más 80, más 120, más
160 más 200. Del centro hacia la izquierda, menos 40, menos 80, menos 120, menos 160, y al final es menos 200. Entonces, como aquí es menos 200 en un extremo y en el otro es más 200, todo eso suma 400. ¿Sí? La distancia que hay entre menos 200. Eso es, claro, aquí ellos marcaron un hito porque eso es lo que venden, ¿sí? Tiene una resolución muy bajita, muy buena, digamos así, de 400 kilohertz, o sea, de 40 kilohertz por división. De los equipos que uno habla de combate, el mejor trae por ahí 150 kilohertz por división. ¿Sí? Ellos dicen, no, yo le llego a 40, ¿sí? Kilohertz por división. Entonces, eso es muy bueno. Entonces, por eso ahí, esa es la imagen de un catálogo. Entonces, la imagen de un catálogo es lo mejor, lo novedoso de los equipos. Bueno, estimados, la próxima clase le damos ahí un trasfondo a esa explicación que le dimos y empezamos con los casos. ¿Con los qué, profe? Queda cubierta la lección 1.2. La lección 1.3 es la aplicación sobre esto. ¿Sí? Es lo que vamos a ver. Bueno, feliz tarde para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Bien, pues.